El teléfono sonó a las 4 de la mañana. Tatiana despertó sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Su mano tembló mientras alcanzaba el celular en la mesita de noche, y la pantalla iluminada mostraba un número desconocido con código de área de Nueva York. «Bueno». Su voz sonó ronca, todavía atrapada en el sueño. «¿Señora Tatiana Morales?», preguntó una voz masculina, formal, con un acento americano marcado. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Departamento de Policía de Nueva York. Lamento llamarla a esta hora, señora. Es sobre su esposo, Pablo Morales». El mundo de Tatiana se detuvo. Las palabras del oficial se volvieron borrosas, como si hablara desde el fondo de un túnel. Pablo. Su Pablo, que había volado a Nueva York hacía apenas unos días por trabajo. El viaje que había planeado durante meses. La oportunidad que podría cambiar sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Dónde está? Las preguntas salieron, atropelladas de su boca. «Señora, necesito que mantenga la calma. Su esposo está vivo, pero está detenido en nuestra central. Necesitamos que venga a Nueva York lo antes posible». «¿Detenido? ¿Por qué? Tiene que haber un error. Pablo no haría nada». «Señora Morales, hay cosas que necesitamos discutir en persona. ¿Puede venir?». Tatiana se sentó en la cama, las piernas temblándole tanto que dudaba poder mantenerse de pie. La habitación daba vueltas a su alrededor. Pablo detenido. Pablo, su esposo de tantos años, el hombre que conocía mejor que a nadie en el mundo, o al menos eso creía. «Sí, iré. Tomaré el primer vuelo. Le enviaré la dirección de la estación por mensaje. Pregunte por el detective Ramírez». La llamada terminó y Tatiana se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, el teléfono aún en la mano. A través de la ventana podía ver las primeras luces del amanecer comenzando a teñir el cielo de un rosa pálido, pero para ella todo se había vuelto gris. Se obligó a moverse. No tenía tiempo para el shock, para las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Necesitaba actuar. Buscó en su closet una maleta pequeña y comenzó a empacar mecánicamente. Ropa, documentos, su pasaporte. Sus manos se movían por inercia, mientras su mente corría en círculos intentando encontrar sentido a todo esto. Pablo había partido hacia Nueva York hacía menos de una semana. Un viaje de negocios, había dicho. Reuniones importantes con inversionistas potenciales para expandir su pequeña empresa de diseño gráfico. Habían pasado años construyendo ese negocio juntos desde la nada. Pablo era el creativo, el soñador, y ella la pragmática, la que mantenía los pies en la tierra. Eran un equipo perfecto, o eso pensaba. Mientras esperaba en el aeropuerto el vuelo de las 8 de la mañana, Tatiana repasó mentalmente los últimos meses. ¿Había señales que no vio? ¿Cambios en Pablo que ignoró? Pensó en las noches que llegaba tarde a casa, diciendo que tenía trabajo extra, las llamadas que tomaba en otra habitación, la forma en que a veces parecía distante, perdido en pensamientos que no compartía con ella. Pero Pablo siempre había sido así, ¿verdad? Desde que lo conoció, tantos años atrás, era un soñador, un hombre con la cabeza entre las nubes y el corazón lleno de proyectos imposibles. Eso era parte de su encanto, de lo que la había enamorado de él. El vuelo fue una tortura. Cada minuto se sentía como una hora. Tatiana no podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en nada más que en el misterio que la esperaba en Nueva York. ¿Qué había hecho Pablo? ¿Por qué no la había llamado él mismo? ¿Por qué tuvo que enterarse a través de la policía? Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto JFK, Tatiana sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. Tomó un taxi directo a la dirección que le habían enviado, una estación de policía en Manhattan. El edificio era imponente, de ladrillo viejo, con una bandera americana ondeando en la entrada. Adentro, el lugar olía a café viejo y a papeles polvorientos. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante que le ponía los nervios de punta. Tatiana se acercó al mostrador de recepción, donde una oficial de aspecto cansado la miró sin mucho interés. «Busco al detective Ramírez. Soy Tatiana Morales. Me llamaron sobre mi esposo». La oficial asintió y tomó el teléfono. Después de una breve conversación, le indicó que esperara. Tatiana se
Sentó en una silla de plástico duro, sus manos apretadas sobre su bolso, tratando de controlar el temblor que recorría todo su cuerpo. Minutos después, un hombre alto y de complexión robusta se acercó. Vestía un traje arrugado y tenía ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin dormir. «Señora Morales, soy el detective Ramírez. Gracias por venir tan rápido». Tatiana se puso de pie, sintiendo que sus rodillas apenas la sostenían. «¿Dónde está Pablo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está Paul detenido?» El detective la guió hacia una sala de interrogatorios pequeña y sin ventanas. 2 sillas, una mesa de metal y una luz brillante que hacía todo parecer más crudo, más real. «Señora, necesito que me diga todo lo que sabe sobre las actividades de su esposo aquí en Nueva York. No sé nada más allá de que vino por negocios, reuniones con inversionistas, tiene una empresa de diseño gráfico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?» Ramírez sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. Había fotos. Tatiana las miró, el estómago revolviéndose. Eran fotos de Pablo, pero no en oficinas o salas de juntas como esperaba. Estaba en la calle, hablando con personas que no reconocía, entrando a edificios que parecían abandonados, fotos tomadas de noche en callejones oscuros. «Su esposo no vino a Nueva York por negocios, señora Morales, o al menos no del tipo que usted piensa. No entiendo. ¿Qué es todo esto?» Lo detuvimos en una redada. Estaba en un edificio donde se realizaban actividades ilegales, falsificación de documentos para ser específicos. Tatiana sintió que la habitación giraba. Falsificación de documentos. Pablo. Su Pablo. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Tiene que haber un error. Pablo no. Él no haría eso. «Señora, encontramos evidencia. Documentos falsos, equipos de impresión, todo en el lugar donde lo arrestamos. Y Pablo estaba allí, en medio de todo. Pero eso no significa que él... Tiene que haber una explicación. ¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él?» Ramírez la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros evaluándola. «Hay algo más que necesita saber. Pablo no está cooperando. No ha dicho una palabra desde que lo arrestamos. Ni siquiera ha pedido un abogado. Solo se sienta en su celda en silencio. Eso era raro. Pablo nunca se quedaba callado. Era un hombre de palabras, de historias, de conversaciones interminables. El silencio no era parte de su naturaleza. «Déjeme verlo, por favor». El detective asintió finalmente y la llevó por un pasillo largo y estrecho. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de cemento. Pasaron por celdas, algunas vacías, otras con hombres que la miraban con curiosidad o indiferencia. Y entonces lo vio. Pablo estaba sentado en un catre estrecho, la espalda contra la pared fría, las manos colgando entre sus rodillas. Cuando levantó la vista y la vio, algo pasó por su rostro. ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Tatiana no podía descifrar la expresión. «Pablo». Su voz sonó quebrada. Él se puso de pie lentamente, acercándose a los barrotes. De cerca, Tatiana pudo ver que había perdido peso. Había sombras bajo sus ojos que no estaban allí antes. Se veía derrotado. «Tatiana, no deberías estar aquí». «¿Cómo que no debería estar aquí? Eres mi esposo. Me llamó la policía a las 4 de la mañana diciéndome que estabas detenido. ¿Dónde más estaría?» Pablo bajó la mirada, sin poder sostenerla de ella. «Es complicado. Entonces, explícamelo. Hazme entender qué está pasando. ¿Por qué te arrestaron? ¿Qué es toda esta historia de falsificación de documentos?» «No puedo explicártelo. No todavía». La frustración explotó dentro de Tatiana como un volcán que había estado contenido demasiado tiempo. «¿No puedes explicármelo? Pablo, somos esposos. Llevamos juntos tantos años. Construimos una vida juntos, un negocio juntos. Y ahora me dices que no puedes explicarme por qué estás en una celda acusado de un crimen. Tati, por favor, confía en mí. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando ni siquiera me dices la verdad?» El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. Ramírez, que había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó. «Señora Morales, hay opciones. Si su esposo coopera, si nos dice qué sabe sobre la operación, podemos hablar con el fiscal sobre un acuerdo». Pablo negó con la cabeza vehementemente. «No voy a hablar». «¿Por qué no?», explotó Tatiana.
Si eres inocente, ¿por qué no te defiendes? Porque las cosas no son tan simples como parecen. Ramírez suspiró, claramente frustrado también. Mire, señor Morales, sin su cooperación, esto va a ir a juicio. Y la evidencia que tenemos no se ve bien para usted. Está mirando años de prisión si lo condenan. Lo sé. La voz de Pablo era apenas un susurro. Tatiana sintió que las lágrimas finalmente rompían la barrera que había mantenido todo el día. Rodaban por sus mejillas sin control. ¿Cómo llegamos a esto, Pablo? ¿Qué pasó con nosotros? Pero Pablo no tenía respuestas, o si las tenía no estaba dispuesto a compartirlas. El detective Ramírez finalmente la sacó de allí, viendo que no iban a llegar a ningún lado. La llevó de vuelta a la sala de interrogatorios. Señora Morales, ¿está segura de que no sabe nada sobre esto? ¿Nada en absoluto? Tatiana negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. No sé nada. Pensé que conocía a mi esposo, pero ahora no sé qué pensar. ¿Notó algo extraño en los últimos meses? ¿Dinero extra, viajes misteriosos, llamadas sospechosas? Tatiana pensó. Había habido algunas cosas. Ahora que lo pensaba, Pablo había estado más estresado últimamente. Había viajes cortos. Hola, espero que estés disfrutando del video, pero que nunca resultaba de nuevos clientes. Y me gustaría saber dinero qué ciudad estás viendo este video de sus cuentas y qué hora es allá ahora mismo. Clara. Gracias por Tatiana. Y ahora seguimos con la historia. Siempre había confiado en él. Hubo cosas, supongo, pero yo pensé que era por el negocio. Pensé que estaba trabajando duro para hacer crecer la empresa. ¿Y no le pareció extraño que viniera a Nueva York solo? ¿Sin usted? No. Yo me quedé para manejar la oficina. Siempre lo hacemos así. Uno viaja, el otro se queda. Ramírez asintió, tomando notas. Necesito que piense, señora. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Pablo mencionó algún nombre, algún lugar específico donde iba a tener estas reuniones. Tatiana se forzó a recordar. Las últimas semanas antes del viaje pasaron por su mente como una película. Pablo preparando su maleta, Pablo hablando por teléfono en voz baja, Pablo saliendo temprano por las mañanas y regresando tarde por las noches. Y entonces recordó algo. Había un nombre. Lo escuché mencionarlo una vez por teléfono, Valeria, creo, o tal vez era Valentina. No estoy segura. Los ojos de Ramírez se iluminaron. ¿Valeria o Valentina? ¿Escuchó algún apellido? ¿Algo más sobre esta persona? No, solo el nombre. Pablo cortó la llamada cuando se dio cuenta de que yo estaba cerca. ¿Y no le preguntó quién era? Tatiana se sonrojó, avergonzada. Le pregunté. Dijo que era una posible clienta, una diseñadora que quería contratar sus servicios. Y yo le creí. Ramírez cerró su libreta y se recostó en su silla. Señora Morales, voy a ser honesto con usted. La situación de su esposo es complicada. La evidencia que tenemos es sólida. Lo encontramos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero su silencio, su negativa a cooperar, eso me dice que hay más en esta historia, que está protegiendo a alguien o tiene miedo de algo. ¿Miedo de qué? Eso es lo que necesito descubrir. Y usted puede ayudarme. Puede ayudar a su esposo. ¿Cómo? Investigue. Hable con las personas que Pablo conoce. Revise sus cosas, sus papeles, su computadora. Busque cualquier conexión con Nueva York, con el nombre Valeria o Valentina, con cualquier cosa que parezca fuera de lo normal. Pero eso estaría espiando a mi propio esposo, estaría ayudándolo, porque si él no va a defenderse, alguien tiene que hacerlo. Tatiana se fue de la estación de policía con la cabeza dándole vueltas. Tomó un hotel cerca, una habitación pequeña y triste que olía a productos de limpieza baratos. Se sentó en la cama y finalmente se permitió llorar. Llorar por Pablo, por su matrimonio, por la vida que pensó que tenían y que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Cuando se le acabaron las lágrimas, tomó su teléfono. Tenía que llamar a alguien, hablar con alguien, pero ¿a quién? ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría que su esposo estaba en la cárcel acusado de falsificación? Decidió que no podía quedarse en Nueva York sin hacer nada. Si Pablo no iba a defenderse, entonces ella tendría que hacerlo. Tenía que volver a casa, investigar, encontrar respuestas. Pero antes de irse, necesitaba intentar una vez más hablar con Pablo.
A la mañana siguiente, volvió a la estación de policía. Ramírez la dejó verlo de nuevo, esta vez en una sala de visitas con una mesa entre ellos y un guardia vigilando desde la esquina. Pablo se veía peor que el día anterior. No había dormido. Era evidente. Tenía los ojos rojos y la ropa arrugada. «Tati», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Voy a volver a casa. Voy a investigar. Voy a encontrar lo que sea que estés ocultando, Pablo. Y voy a ayudarte, te guste o no». «No, Tatiana, no puedes involucrarte en esto». «Ya estoy involucrada. Soy tu esposa. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. No entiendes lo peligroso que es. Entonces explícame, hazme entender». Pablo la miró durante un largo momento, y por primera vez, Tatiana vio miedo real en sus ojos. No miedo por sí mismo, sino miedo por ella. «Si te cuento la verdad, te pondrás en peligro. Prefiero que me odies pensando que soy un criminal a que te pase algo». «¿Peligro? ¿De qué? ¿De quién?». Pero Pablo negó con la cabeza, cerrándose de nuevo. «Solo por favor, vuelve a casa. Vive tu vida. Olvídate de mí. Sabes que no puedo hacer eso». El guardia indicó que el tiempo había terminado. Tatiana se puso de pie, frustrada y asustada. «Voy a averiguar la verdad, Pablo, con o sin tu ayuda». De vuelta en el aeropuerto, esperando su vuelo de regreso a casa, Tatiana pensó en todo lo que Pablo había dicho. ¿Peligro? ¿De qué tipo de peligro estaba hablando? ¿En qué se había metido? El vuelo de regreso fue tan tortuoso como el de ida. Tatiana no podía dejar de pensar, de dar vueltas a cada palabra, cada gesto, cada silencio de Pablo. Había algo que no le estaba diciendo, algo grande, y ella iba a descubrir qué era. Cuando llegó a su casa ya era de noche. La casa se sentía vacía, fría, sin Pablo. Tatiana dejó su maleta en la entrada y fue directo al estudio de Pablo. Si iba a encontrar respuestas, tenían que estar allí. El estudio era el santuario de Pablo. Su computadora, sus diseños, sus archivos, todo estaba allí. Tatiana encendió la luz y se sentó en su silla, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer, pero la culpa no era suficiente para detenerla. Encendió la computadora y esperó a que cargara. No había contraseña. Pablo nunca había sentido la necesidad de ponerle contraseña a su computadora. «No tengo nada que esconder», solía decir. Aparentemente, eso ya no era verdad. Tatiana comenzó a revisar los archivos, documentos de trabajo, diseños para clientes, facturas, correspondencia. Todo parecía normal, demasiado normal. Si Pablo estaba involucrado en algo ilegal, no dejaba evidencia obvia en su computadora de trabajo. Revisó su correo electrónico. Cientos de mensajes, la mayoría sobre trabajo, propuestas, consultas de clientes, facturas. Pero entonces encontró algo, una carpeta llamada Personal, que había pasado desapercibida entre todas las carpetas de trabajo. Dentro había correos intercambiados con alguien llamado B. No había nombre completo, solo la inicial. Los correos eran vagos, crípticos. Hablaban de el proyecto, de la entrega, de estar listos. Tatiana sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Era esta la Valeria o Valentina que había mencionado? ¿Quién era esta persona? Siguió buscando y encontró algo más. Transferencias bancarias, cantidades grandes de dinero moviéndose de una cuenta a otra, a nombres que no reconocía. Algunas eran transferencias salientes, otras entrantes, todas hechas en los últimos meses. ¿De dónde venía ese dinero? ¿A dónde iba? Tatiana imprimió todo lo que pudo. Correos, transferencias, cualquier cosa que pareciera sospechosa. Creó su propia carpeta de evidencia, escondida en una memoria USB que guardó en su bolso. Luego revisó los cajones del escritorio, facturas viejas, bolígrafos, notas adhesivas con recordatorios, y al fondo del último cajón, debajo de una pila de revistas viejas, encontró algo que hizo que se le cortara la respiración. Una fotografía. Era una foto vieja, desgastada en los bordes como si hubiera sido manipulada muchas veces. En ella, Pablo aparecía mucho más joven, probablemente de adolescente. Estaba parado junto a otra persona, un chico de edad similar. Ambos sonreían a la cámara,
los brazos sobre los hombros del otro en un gesto de amistad. Pero no era la foto en sí lo que sorprendió a Tatiana. Era lo que estaba escrito atrás. Una sola frase, en la letra de Pablo. Hermano, te prometí que nunca te olvidaría. Y nunca lo he hecho, hermano. Pablo era hijo único. Siempre lo había sido. Se lo había dicho desde el principio de su relación. No tenía hermanos, no tenía familia más allá de una tía lejana que vivía en el norte. ¿O estaba mintiendo sobre eso también? Tatiana se sentó en el suelo del estudio, la fotografía temblando en sus manos. Cada descubrimiento generaba más preguntas. Cada respuesta que encontraba solo profundizaba el misterio. Decidió que necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Lucía, quien respondió al segundo tono. «Tati, ¿dónde has estado? Te he llamado 1000 veces. Lu, necesito que vengas. Ahora. Es urgente». Hubo una pausa. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» «Pablo está en problemas, grandes problemas, y necesito tu ayuda». Lucía llegó en menos de media hora. Era una mujer práctica, de las que no se asustaban fácilmente y siempre sabían qué hacer en una crisis. Cuando Tatiana le contó todo, desde la llamada de la policía hasta los descubrimientos en el estudio de Pablo, Lucía escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más serio con cada detalle. «Entonces déjame ver si entendí», dijo Lucía cuando Tatiana terminó. «Pablo está detenido en Nueva York por falsificación. Se niega a defenderse o a explicar qué está pasando. Y ahora encuentras evidencia de transferencias de dinero sospechosas, correos crípticos con alguien llamado B, y una foto que sugiere que tiene un hermano que nunca mencionó. Así es. Dios mío. Tati, ¿en qué lío se metió Pablo? No lo sé, pero necesito averiguarlo. Necesito ayudarlo». Lucía tomó la fotografía y la estudió. «¿Reconoces al chico que está con Pablo?» «No, nunca lo había visto antes. Tal vez deberías preguntarle a la tía de Pablo. Ella podría saber algo». Tatiana asintió. Era una buena idea. La tía de Pablo, Margarita, vivía en un pueblo pequeño a varias horas de distancia. Pablo no hablaba mucho de ella, pero la visitaba ocasionalmente. «Iré a verla mañana». «Voy contigo», dijo Lucía firmemente. «No vas a hacer esto sola». Esa noche Tatiana apenas durmió. Su mente no podía detenerse, dando vueltas sobre todo lo que había descubierto. ¿Quién era ese chico en la foto? ¿Por qué Pablo lo llamaba hermano? ¿Qué tenía que ver todo esto con su arresto en Nueva York? A la mañana siguiente, Lucía y Tatiana salieron temprano hacia el pueblo donde vivía la tía Margarita. El viaje fue largo, por carreteras serpenteantes que atravesaban montañas y valles. Lucía conducía mientras Tatiana miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen. Casas bajas con techos de teja roja, calles de adoquines, una plaza central con una iglesia antigua. La casa de la tía Margarita estaba en las afueras, una casita modesta rodeada de flores silvestres. Margarita abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Tatiana. «Hijita, ¿qué pasó? ¿Dónde está Pablo?» Tatiana se sentó en la sala humilde de Margarita y le contó todo. La anciana escuchó en silencio, su rostro mostrando preocupación creciente. «Sabía que este día llegaría», murmuró finalmente Margarita. «¿Qué? ¿Sabía qué?» Margarita se levantó y fue a su habitación. Regresó con una caja de zapatos vieja, llena de fotografías y papeles amarillentos. «Hay cosas que Pablo nunca te contó, Tatiana, cosas de su pasado que quería olvidar». Margarita sacó una foto de la caja. Era la misma imagen que Tatiana había encontrado, pero esta estaba en mejor estado. «Este chico», dijo Margarita señalando al muchacho que estaba junto a Pablo, «es Rodrigo. No es hermano de sangre de Pablo, pero sí hermano del corazón». «¿Quién era?» «Era. Exactamente. Rodrigo murió cuando ambos eran apenas unos muchachos». Tatiana sintió que se le erizaba la piel. «¿Cómo murió?» Margarita suspiró, sus ojos llenándose de lágrimas viejas, de penas que nunca sanaron del todo. «Fue un accidente. O al menos eso dijeron». Pablo y Rodrigo eran inseparables. Crecieron juntos en el orfanato antes de que yo adoptara a Pablo. Rodrigo nunca fue adoptado. Se quedó allí hasta que cumplió la edad suficiente para irse. Un orfanato.
Pablo nunca me dijo que creció en un orfanato, porque le dolía recordar. Sus padres murieron cuando era muy pequeño. No tenía a nadie. El orfanato fue su hogar por años, y Rodrigo fue su familia. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó con Rodrigo? Cuando ambos eran adolescentes, Rodrigo se metió con malas personas. Necesitaba dinero, estaba desesperado. Pablo intentó ayudarlo, pero las cosas se salieron de control. Hubo un robo. Rodrigo fue atrapado, y en la confusión recibió un disparo. Tatiana sintió que se le cortaba la respiración. ¿Pablo estaba allí? Sí. Vio morir a Rodrigo. Lo sostuvo en sus brazos mientras se desangraba, y se culpó a sí mismo durante años. Decía que si hubiera hecho más, si hubiera encontrado otra manera de ayudarlo, Rodrigo seguiría vivo. Por eso nunca me lo contó. Por eso nunca habló de su pasado. Margarita asintió. Le hice jurar que dejaría todo eso atrás, que construiría una nueva vida. Y lo hizo. Te conoció, se enamoró, construyeron juntos una vida hermosa. Pensé que finalmente había encontrado paz. Pero algo lo hizo volver a todo eso, dijo Lucía. Algo lo arrastró de vuelta a ese mundo. ¿La persona llamada Vi? Preguntó Tatiana. ¿Sabe quién podría ser? Margarita pensó por un momento. Había una chica, Valentina. Era la hermana menor de Rodrigo. Cuando Rodrigo murió, ella desapareció. Nadie supo qué pasó con ella. Algunos decían que se fue a Nueva York. Nueva York. Todo volvía a Nueva York. ¿Cree que Pablo estuvo en contacto con ella? No lo sé, pero si Valentina reapareció en su vida y si ella necesitaba ayuda, Pablo nunca podría negarle nada. Se lo debía a Rodrigo. Las piezas empezaban a encajar, aunque la imagen completa todavía estaba borrosa. Tía. Margarita, dijo Tatiana suavemente. ¿Sabe algo sobre falsificación de documentos? La anciana la miró sorprendida. ¿Eso es de lo que lo acusan? Sí. Margarita bajó la mirada. Rodrigo, antes de morir, estaba involucrado en eso. Documentos falsos, pasaportes, identificaciones. Todo para personas que necesitaban nuevas identidades. Gente que huía de situaciones peligrosas. No era un negocio simple. Tenía contactos en varios lugares, incluyendo Nueva York. Posiblemente. Tatiana sintió que todo empezaba a tener un sentido horrible. Pablo había ido a Nueva York no por negocios, sino por Valentina. Valentina, que estaba involucrada en el mismo negocio que había matado a su hermano. Y Pablo, llevado por la culpa y la lealtad a un hermano muerto, había caído en la misma trampa. Necesito encontrar a Valentina, dijo Tatiana poniéndose de pie. Ella tiene las respuestas. Ten cuidado, hija, advirtió Margarita. Si Valentina está en ese mundo, es peligroso. No es un juego. Tatiana abrazó a la anciana. Voy a traer a Pablo de vuelta, se lo prometo. De vuelta en el coche, Lucía la miró preocupada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a encontrar a Valentina en Nueva York? Es como buscar una aguja en un pajar. Tengo una idea, dijo Tatiana sacando su teléfono. Voy a llamar al detective Ramírez. Ramírez contestó al tercer tono. Señora Morales, ¿encontró algo? Sí, necesito que busque a alguien. Valentina, hermana de un tal Rodrigo que murió hace años. Creo que ella está en Nueva York y está conectada con el caso de Pablo. Hubo una pausa. Interesante. Déjeme ver qué puedo encontrar. ¿Tiene un apellido? Tatiana se dio cuenta de que no lo tenía. Se volvió hacia Lucía. Llama a Margarita. Pregúntale el apellido de Rodrigo. Mientras Lucía hacía la llamada, Tatiana esperó, el corazón latiéndole con fuerza. Este era el primer paso real hacia la verdad. Torres, dijo Lucía después de un momento. Rodrigo Torres. ¿Escuchó eso, detective? Valentina Torres. Sí, voy a investigar. Le llamaré si encuentro algo. La espera fue agonizante. Tatiana volvió a casa y trató de continuar con su vida normal, pero era imposible. Cada vez que el teléfono sonaba, saltaba esperando que fuera Ramírez con noticias. Pasaron 2 días antes de que finalmente llamara. Señora Morales, la encontré. ¿Dónde está? En un hospital. Está en cuidados intensivos. El corazón de Tatiana dio un vuelco. ¿Qué pasó? Golpiza severa. Alguien la atacó hace unos días. Está viva, pero apenas. Los médicos no saben si va a despertar. ¿Quién la atacó?
Eso estamos tratando de averiguar, pero creo que está conectado con la operación de falsificación. Valentina sabía algo, o vio algo, y alguien no quería que hablara. ¿Pablo sabía sobre esto? Eso es lo que estoy tratando de descubrir, pero el timing es sospechoso. Pablo fue arrestado el mismo día que Valentina fue atacada. Tatiana sintió que se le caía el mundo. Cree que Pablo tuvo algo que ver con el ataque. No tengo evidencia de eso. De hecho, basado en la línea de tiempo, Pablo estaba en otro lado cuando Valentina fue atacada. Pero sí creo que Pablo sabe quién lo hizo. Y eso es por lo que no está hablando. Tiene miedo. Exactamente. Miedo de lo que le pase a él, o miedo de lo que le pase a otros si habla. Necesito verla. A Valentina. Es posible, pero está en coma. No puede hablar con usted. No importa. Necesito verla, por favor. Ramírez debió escucharla. Desesperación en su voz porque, después de un momento, suspiró. Está bien. Le enviaré la dirección del hospital. Pero, señora Morales, sea cuidadosa. Si quien atacó a Valentina descubre que usted está investigando, podría ponerse en peligro. Lo entiendo. Tatiana tomó el primer vuelo de vuelta a Nueva York. Esta vez fue sola. Lucía tenía que trabajar y no podía ausentarse de nuevo tan pronto. Pero Tatiana sentía que esto era algo que tenía que hacer por sí misma. El hospital era un edificio grande y gris en Queens. Tatiana se identificó en recepción y la guiaron a la unidad de cuidados intensivos. Valentina estaba en una habitación privada conectada a máquinas que pitaban y zumbaban constantemente. Verla fue un shock. Era hermosa, incluso con los moretones que cubrían su rostro. Joven, probablemente de la edad de Tatiana. Tenía el cabello largo y oscuro esparcido sobre la almohada blanca, y las manos, frágiles y vendadas, descansaban sobre la sábana. Tatiana se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de Valentina suavemente. «No me conoces», susurró, «pero soy la esposa de Pablo, Pablo Morales. Él fue amigo de tu hermano Rodrigo». No hubo respuesta, por supuesto, solo el sonido constante de las máquinas. Pablo está en problemas. Está detenido y no quiere defenderse. No sé por qué, pero creo que tiene que ver contigo, con Rodrigo, con todo lo que pasó. Tatiana sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Necesito entender. Necesito saber la verdad, porque te juro que voy a ayudarlo, voy a sacarlo de esto, pero necesito saber qué está pasando. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Valentina. Tatiana se limpió las lágrimas y se hizo a un lado. ¿Es familia?, preguntó la enfermera. No, soy una amiga. La enfermera la miró con simpatía. Ha tenido visitantes, ¿sabe? Un hombre vino a verla hace unos días, antes de que cayera en coma. Dejó esto. La enfermera le entregó un sobre. Era pequeño, blanco, sin marcas. Tatiana lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota corta, escrita con letra apresurada. Valentina, lo siento. Siento no haber llegado a tiempo. Siento no haber podido protegerte como protegía a Rodrigo. Pero voy a arreglar esto. Te lo prometo. P. Pablo. Pablo había estado aquí. Había visto a Valentina. Sabía lo que le había pasado. ¿El hombre que dejó esto?, preguntó Tatiana urgentemente. ¿Cómo se veía? La enfermera pensó. Alto, cabello oscuro. Se veía muy afectado, muy preocupado. Era Pablo, sin duda. ¿Dijo algo más? Solo que lo sentía, y que iba a arreglar las cosas. Tatiana salió del hospital con la nota apretada en su mano. Pablo había mentido. Había mentido sobre todo. No solo vino a Nueva York por negocios, vino por Valentina. Y cuando la encontró atacada, hizo algo. Algo que lo llevó a ser arrestado. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba que le dijera la verdad, toda la verdad. Volvió a la estación de policía y exigió ver a Pablo. Ramírez, viendo la determinación en su rostro, no discutió. Pablo se veía sorprendido de verla de nuevo tan pronto. Pero cuando vio la nota en su mano, su expresión cambió a algo parecido a la resignación. «¿La viste?», dijo Tatiana sin preguntar. «¿Viste a Valentina en el hospital?». Pablo asintió lentamente. «Sí. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dijiste que viniste por negocios cuando en realidad viniste por ella? Porque si te decía la verdad, te habrías preocupado, te habrías involucrado, y no podía permitir eso».
Ya estoy involucrada, ¿no lo ves? Estoy hasta el cuello en esto, Pablo. Tu esposa. ¿Recuerdas? Pablo bajó la mirada avergonzado. Valentina me contactó hace unos meses. Me dijo que estaba en problemas, que estaba involucrada con gente peligrosa y necesitaba salir. Necesitaba documentos nuevos, una nueva identidad. Me pidió ayuda. ¿Y aceptaste? Sabiendo que era ilegal. No podía negarle nada. Era la hermana de Rodrigo. Le debía a Rodrigo. Rodrigo está muerto, Pablo. Murió hace años. No le debes nada. Le debo todo. La voz de Pablo se quebró. Rodrigo murió por mi culpa. Si yo hubiera sido más inteligente, más rápido, tal vez seguiría vivo. No fue tu culpa. Fue un accidente. No, no fue un accidente. Yo lo convencí de que robara ese lugar. Yo le dije que sería fácil. Yo lo metí en eso. Y cuando las cosas se pusieron mal, yo me paralicé. Me quedé congelado mientras le disparaban. No hice nada para salvarlo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Pablo ahora. Años de culpa, de secretos, de dolor que nunca compartió con nadie, salían a borbotones. Cuando Valentina me contactó, vi una oportunidad de redimirme, de salvar a la hermana del hombre que no pude salvar. Entonces vine a Nueva York. Busqué a las personas que podían hacer los documentos. Pagué con nuestros ahorros con dinero del negocio. Tu opinión es muy importante para darle a Valentina una nueva vida. Déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia. Las personas con las que estaban trabajando descubrieron que Valentina planeaba irse. Muchísimas gracias por ver la historia. La vieron como una amenaza, como alguien que podía exponer su operación. Entonces la atacaron. ¿Y tú? Llegué demasiado tarde. Ya la habían golpeado. Llamé a la ambulancia, la llevaron al hospital y luego volví al lugar donde hacían los documentos. Confronté a la persona que creía que había ordenado el ataque. ¿Qué pasaste? Hubo una pelea, llamaron a la policía, me arrestaron junto con todos los demás. Entonces eres inocente. Ibas a salvarla, no a hacerle daño. No soy inocente, Tatiana. Pagué por esos documentos. Participé en la operación. Por mis propias razones, sí, pero aún así lo hice. La ley no distingue entre buenas y malas intenciones. Pero si explicas todo esto, ¿y entonces qué? ¿Valentina también se mete en problemas? ¿La deportan? ¿La encuentran las personas que la golpearon? No, no voy a hacerle eso. Prefiero ir a prisión que ponerla en más peligro. Tatiana sintió que la admiración y la frustración luchaban dentro de ella. Pablo era noble, estúpido, valiente y tonto, todo al mismo tiempo. Hay otra manera, dijo finalmente, una manera de salvar a Valentina y salvarte a ti también. ¿Cómo? Cooperas con la policía. Les das los nombres de las personas que atacaron a Valentina. Ellos cierran la operación, atrapan a los verdaderos criminales y a cambio negocian un trato para ti. Tal vez libertad condicional, servicio comunitario, algo que no sea prisión. ¿Y Valentina? Ramírez puede ayudarla, puede ponerla en protección de testigos, darle la nueva identidad que necesita, pero legalmente, de la manera correcta. Pablo la miró durante un largo momento. ¿De verdad crees que funcionaría? No lo sé, pero es mejor que rendirse. Es mejor que ir a prisión por algo que hiciste por las razones correctas. Pablo cerró los ojos pensando. Tatiana podía ver la batalla que se libraba en su interior. Lealtad versus supervivencia. Culpa versus esperanza. Finalmente asintió. Está bien. Hablaré. Le diré a Ramírez todo. Y lo hizo. En las siguientes horas, Pablo le contó al detective Ramírez todo lo que sabía. Nombres, lugares, cómo funcionaba la operación. Ramírez tomaba notas furiosamente, haciendo preguntas, conectando puntos. Esto es oro, dijo finalmente Ramírez. Con esta información podemos desmantelar toda la red. Señor Morales, hizo lo correcto. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, hablo con el fiscal. Veo qué tipo de trato podemos conseguir para usted. Pero no le voy a mentir, todavía podría enfrentar cargos, solo que probablemente serán menores, con una sentencia reducida. Pablo asintió, aceptándolo. Entiendo. Ramírez se volvió hacia Tatiana. Y en cuanto a Valentina, voy a contactar a los federales. Si está dispuesta a testificar cuando despierte, podemos ofrecerle protección, una nueva vida, lejos de todo esto. Gracias, dijo Tatiana, sintiendo por primera vez en días
un atisbo de esperanza. Los siguientes días fueron un torbellino. Ramírez coordinó con otras agencias, armando un caso contra la red de falsificación. Hubo arrestos, redadas, titulares en las noticias sobre una importante operación criminal desmantelada. Pablo fue liberado bajo fianza, con la condición de que no saliera del estado y que se presentara a todas las audiencias del juicio. Tatiana pagó la fianza con lo poco que les quedaba en ahorros. Cuando Pablo salió de la estación de policía, Tatiana estaba esperándolo. Se miraron durante un largo momento, tanto dolor y secretos entre ellos, pero también tanto amor que sobrevivió a todo. «Lo siento», dijo Pablo suavemente. «Siento haberte mentido. Siento haberte ocultado mi pasado. Siento todo». «Lo sé». Tatiana tomó su mano. «Y estoy enojada. Estoy herida. Pero también te entiendo. Y vamos a superar esto. Juntos». Se abrazaron allí en la calle, frente a la estación de policía, aferrándose el uno al otro, como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Pasaron semanas. El fiscal ofreció un trato: 1 año de libertad condicional, servicio comunitario y una multa. A cambio, Pablo testificaría contra las personas que dirigían la operación de falsificación. No era perfecto, pero era mucho mejor que años en prisión. Pablo aceptó. Mientras tanto, Valentina finalmente despertó, débil, asustada, pero viva. Ramírez le explicó la situación, la oferta de protección de testigos. Valentina, viendo que no tenía más opciones, aceptó. Tatiana la visitó en el hospital una vez más, esta vez con Valentina despierta para hablar. «Gracias», dijo Valentina, su voz ronca por el desuso. «Pablo me dijo lo que hiciste. ¿Cómo lo ayudaste cuando él no quería ayudarse a sí mismo?» «Solo hice lo que cualquier esposa haría». «No, no cualquiera. La mayoría se habría rendido, habría dejado que se hundiera. Pero tú luchaste por él, por nosotros. Pablo amaba a tu hermano, y te ama a ti como familia. No podía dejarlo perder otra persona que ama». Valentina se limpió una lágrima. Rodrigo habría estado orgulloso de Pablo, de ti, de cómo todo resultó. Rodrigo estaría orgulloso de que ambos estén vivos y a salvo. Eso es lo que importa. Meses después, cuando el juicio terminó y los criminales fueron sentenciados, Pablo y Tatiana volvieron a su vida. Pero era una vida diferente, más honesta, sin secretos. Pablo cumplió su servicio comunitario enseñando diseño gráfico a jóvenes en riesgo. Era su manera de honrar la memoria de Rodrigo, de ayudar a chicos que estaban en la misma situación en la que Rodrigo estuvo una vez. Tatiana lo apoyó en cada paso. Reconstruyeron su negocio lentamente, recuperándose de las pérdidas financieras. Fue difícil. Hubo noches donde se cuestionaron si lo lograrían, pero lo hicieron. Y Valentina, con su nueva identidad y nueva vida en otro estado, mandaba postales ocasionalmente. Nunca con remitente, solo mensajes cortos. «Estoy bien, gracias. Siempre». Una noche, casi un año después de que todo comenzara con esa llamada a las 4 de la mañana, Tatiana y Pablo estaban sentados en su sala, tomando café y viendo la lluvia caer por la ventana. «¿Te arrepientes?», preguntó Pablo suavemente. «¿De haberme ayudado? ¿De haber luchado por mí?». Tatiana lo pensó por un momento. «Nunca, ni por un segundo. Aunque te mentí, aunque te oculté tanto. Sí, me mentiste, y me dolió, pero también entiendo por qué lo hiciste. Cargaste con esa culpa durante años, solo. Pensaste que estabas protegiéndome al no contarme, pero lo que aprendí es que los secretos solo lastiman más. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor». Pablo asintió, tomando su mano. «Nunca más secretos, lo prometo. Nunca más secretos», repitió Tatiana. Se besaron. Un beso suave que sabía a perdón y a nuevos comienzos. La vida continuó. No fue perfecta. Todavía había días difíciles, momentos donde el pasado los alcanzaba. Pero enfrentaron todo juntos, con honestidad y con amor. Y esa llamada a las 4 de la mañana, que parecía ser el fin de todo, terminó siendo el comienzo de algo nuevo. Una relación más fuerte, más honesta, más real. Porque a veces las crisis más grandes nos muestran lo que realmente importa. Y para Tatiana y Pablo, lo que importaba era el amor, la verdad
y la promesa de enfrentar juntos lo que sea que el futuro les trajera. Años más tarde, cuando Tatiana miraba hacia atrás a todo lo que habían pasado, se daba cuenta de que esa experiencia los había cambiado, los había hecho más fuertes, más sabios, más compasivos. Pablo nunca olvidó a Rodrigo. Seguía cargando esa foto vieja en su billetera, un recordatorio de su hermano del corazón, pero ya no era una carga de culpa. Era una memoria de amor, de amistad, de todo lo que Rodrigo significó para él. Y cuando les preguntaban cuál era el secreto de su matrimonio, de cómo sobrevivieron a algo tan difícil, ambos decían lo mismo: la honestidad, siempre la honestidad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque habían aprendido, de la manera más difícil, que los secretos solo crean distancia, pero la verdad, compartida con amor y compasión, puede sanar incluso las heridas más profundas, y esa era la lección que llevaban consigo todos los días de su vida juntos. La honestidad no siempre es fácil. A veces es la cosa más difícil del mundo, pero siempre, siempre vale la pena, porque en la honestidad encontramos conexión verdadera, en la verdad encontramos amor real, y en la vulnerabilidad de compartir nuestros secretos más oscuros, encontramos la libertad de ser completamente nosotros mismos. Pablo había pasado años escondiendo su pasado, creyendo que protegía a Tatiana del dolor, pero lo que realmente estaba haciendo era construir un muro entre ellos, ladrillo por ladrillo, secreto por secreto. Cuando ese muro finalmente se derrumbó, fue doloroso, fue caótico, pero también fue necesario, porque del otro lado del dolor estaba algo hermoso. Dos personas que se conocían completamente, sin máscaras, sin pretensiones, solo la verdad desnuda de quiénes eran y qué habían vivido. Y ese tipo de intimidad, ese tipo de conexión, no tiene precio. Tatiana también había aprendido algo importante. Había aprendido que amar a alguien no significa aceptar ciegamente todo lo que hacen. Significa cuestionar, desafiar, exigir honestidad. Significa luchar por ellos, incluso cuando no quieren luchar por sí mismos. Amar es ser valiente, valiente para enfrentar verdades incómodas, valiente para perdonar cuando es difícil, valiente para seguir adelante cuando sería más fácil rendirse. Tatiana fue valiente, y esa valentía salvó no solo a Pablo, sino a su matrimonio, su familia, su futuro juntos. En cuanto a Valentina, ella también había aprendido que pedir ayuda no es debilidad, que aceptar amor y apoyo no te hace menos fuerte, que a veces las familias que elegimos son tan importantes como las que nos tocan por sangre. Pablo y Tatiana se convirtieron en esa familia elegida para ella, y aunque no podían estar en contacto constante, sabían que siempre estarían conectados por lo que habían pasado juntos. Los años pasaron. El negocio de diseño gráfico creció. Pablo encontró su pasión ayudando a jóvenes, convirtiéndose en mentor para muchos que necesitaban guía. Tatiana se involucró también, organizando talleres y programas de arte para la comunidad. Juntos crearon algo hermoso del dolor. Transformaron su tragedia en propósito. Y cada año, en el aniversario del día que Pablo salió de la cárcel, se sentaban juntos y recordaban, no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por las segundas oportunidades, gratitud por el amor que sobrevivió, gratitud por la verdad que los liberó, porque esa es la cosa sobre las crisis. Pueden destruirte o pueden transformarte. Puedes dejar que te hundan o puedes usarlas para crecer. Pablo y Tatiana eligieron crecer, eligieron la honestidad sobre los secretos, eligieron el amor sobre el miedo, eligieron la esperanza sobre la desesperación. Y en esas elecciones, día tras día, construyeron una vida que valía la pena vivir, una vida sin secretos, una vida llena de verdad, una vida de amor verdadero, porque al final, eso es lo que importa, no los errores que cometemos, sino cómo los enfrentamos, no los secretos que guardamos, sino la valentía de revelarlos, no las crisis que nos golpean, sino cómo nos levantamos después. Tatiana y Pablo se levantaron, juntos, y esa es la historia más hermosa de todas, una historia de honestidad que salvó un matrimonio,
Una historia de amor que sobrevivió a todo. Una historia de redención que demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor. Esa llamada a las 4 de la mañana había sido el comienzo de su prueba más grande, pero también fue el comienzo de su mayor triunfo. Y años después, cuando contaban su historia a otros que enfrentaban sus propias crisis, siempre terminaban con las mismas palabras. La verdad duele, pero las mentiras duelen más. Sé valiente, sé honesto, y nunca, nunca te rindas en el amor verdadero, porque esa era la lección que habían aprendido, la lección que habían vivido, la lección que ahora compartían con el mundo, y era una lección que valía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor que habían soportado, porque los había llevado aquí, a un lugar de paz, a un lugar de verdad, a un lugar de amor genuino y sin barreras. Y ese lugar, ese hermoso lugar de honestidad y conexión verdadera, valía absolutamente todo. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.